Vamos a ver un tema muy particular e invito a toda la iglesia a que pida la intervención de Dios. Creemos que Dios necesita intervenir milagrosamente, portentosamente. Y cuando te estoy diciendo esto, no es un pedido común y corriente, sino que Dios se manifieste con poder interviniendo en la vida de su creación. Algunos a lo mejor no piensan que necesita la intervención de Dios, pero obviamente el mundo está como está porque Dios no está siendo relevante en la vida de las personas. Está siendo más el diablo relevante en la vida de las personas. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver en Génesis capítulo 1 y vamos a ver este tema muy particular porque tiene que ver con la creación de Dios. Y la Biblia dice claramente que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Parece como que si se levanta la iglesia, si los hijos de Dios despiertan y comienzan a hacer lo que tienen que hacer, las cosas sobre la creación o en la creación, en la misma humanidad, cambiarían definitivamente. Pero obviamente necesitamos en este sentido saber que Dios tiene que intervenir. Y te vas a dar cuenta por qué lo digo. Vamos a ver entonces, en primer lugar, lo he titulado el contraste. ¿Por qué el contraste? El contraste entre lo bueno y lo malo, entre la noche y el día. Hay una diferencia abismal en estos versículos entre el versículo 1 y el versículo 2. A lo mejor vos lo has leído de corrido y no te diste cuenta. Pero aquí hay un problema teológico, un problema que tiene que ver con un debate. Y vamos a notarlo, vamos a ver por qué. Fíjate lo que dice el versículo 1 de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Ahora, ¿vos pensás que Dios ha creado algo equivocado, errado, que falló su creación? Por supuesto que no nos entra en la cabeza pensar que Dios se equivocó o que hizo algo y dijo, uy, ¿para qué hice esto? Bueno, aquí hay un problema teológico. Fíjate inmediatamente lo que dice el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Dios pudo crear acaso el desorden, el vacío y las tinieblas? Por supuesto que no. Por eso se entiende como que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una gran brecha, hay un abismo, hay una separación muy grande, como que ahí pasó algo. Y saben, la mayoría de los teólogos coinciden en decir que lo que pasó fue que se dio la caída de Satanás. Satanás no fue siempre Satanás. No fue como nosotros conocemos del diablo maligno, que hace obras malignas. Satanás fue creado como un ángel de luz y disfrutó de la comunión celestial, era un ser esplendoroso. Sin embargo, compitió con Dios, se puso a la par de Dios, queriendo ser más que Dios. Y por supuesto fue condenado al abismo de fuego, fue mandado al infierno. Y también se dice que él fue quitado de la comunión celestial, o sea que ya no está más disfrutando de la comunión celestial. Por lo tanto, si no está más en el cielo, ¿dónde está? ¿Qué dice? No tengo los textos bíblicos puestos allí, pero ¿qué dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 19? Dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Juan capítulo 8 dice que hay hijos del diablo y los designios del diablo solo quieren hacer. Por lo tanto, si el mundo está como está, es porque el diablo anda suelto y sus emisarios también por doquier haciendo sus obras malignas. Pero esto sucedió en su caída, aquí entre el versículo 1 y el versículo 4, porque Dios cuando creó las cosas las creó perfectamente y dio libertad, como tenés hoy vos, libertad para decidir tu futuro, libertad para tomar decisiones según lo que vos pensás que es lo que más te conviene o crees que corresponde. Pero hay personas que usan mal esa libertad y terminan en libertinaje, y otros pierden la libertad y terminan en la cárcel. ¿Por qué? Porque no son responsables ni saben hacer uso de la posibilidad que Dios nos dio de hacer cosas para bien y de que nos traigan deleite y disfrute. Por eso aquí hay un tema muy importante para nuestra iglesia y para todo ser humano, porque Dios necesitó intervenir nuevamente en su creación, principalmente para poner orden.
para llenar con plenitud el vacío que existía, y ese vacío lo trajo el pecado. Y la plenitud y la abundancia la trae solamente Cristo. ¿Qué dije? La plenitud y la abundancia para el corazón y el alma humana solo lo trae Cristo. Y por supuesto, para quitar las tinieblas y eliminar el abismo de condenación, porque el abismo simboliza condenación y lago de fuego. El caos, si ustedes buscan la definición de caos en cualquier diccionario, aparecen estas definiciones: desorden o absoluta confusión, estado originario de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. O sea, hay caos, pero Dios necesitó intervenir para poner orden, para establecer nuevamente las cosas correctamente. Y ahora te pregunto, si en tu casa hay desorden, bueno, pastor, qué novedad, mire lo que va a decir. Bueno, dejémoslo ahí, por favor. Porque algunas habitaciones parece como que le tiraron una granada adentro, ¿no es cierto? Si en tu casa hay desorden, pero no me estoy refiriendo a un desorden de cosas, me estoy refiriendo al desorden de la vida, donde todo es como una madeja, como dijo alguien, con la cual jugó un gato pequeño y quedó todo enredado, y hay un sinfín de cosas sin sentido. Y si en tu vida hay vacío, donde vos te sentís como falto de plenitud, falto de algo, como que algo te falta, y no lo llenaste ni con droga, ni con vicio, ni con bebida, ni con noche, ni con farra, ni con distracción, ni con ninguna otra cosa, indudablemente eso es vacío. ¿Y qué decir de las tinieblas? Si estás en tinieblas, oscuridad, y no ves el futuro, es todo incierto, no sabes ni siquiera por dónde andás caminando, y podés caer en un pozo profundo o lastimarte y sufrir. Bueno, todo eso tiene que ver con el pecado y con la caída que produjo Satanás para luego desencadenar una historia en la humanidad, y el pecado que trajo la caída del hombre, y eso viene más adelante, no lo vamos a ver hoy. Pero esto es caos. El caos entonces tiene 4 puntos: desorden, vacío, tinieblas y abismo. Pero ahora quiero hacerte llamar la atención sobre la creación de Dios. La creación de Dios es de la nada. La creación de Dios es por su palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque en las escuelas, en las universidades, te enseñan que la creación fue por un acto evolutivo, es decir, que distintas especies fueron mutando a través del tiempo y se fueron dando con adaptaciones al medio ambiente, y así surgieron los animales, y del mono salimos nosotros. Bueno, es cierto que algunos somos más parecidos a monos, pero bueno, dejémoslo ahí, por favor. Dios nos creó y nos hizo seres preciosos, sin comparación, únicos, y con un especial propósito para cumplir sobre la faz de la tierra. Lamentablemente algunos mueren sin haber llegado a descubrir ese propósito, y vivieron toda la vida sin propósito, sin sentido, como yo estaba hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, así es la intervención de Dios, de la nada y por su palabra. Yo pido que prestes atención a este punto, por favor, porque a lo mejor vos te estás identificando con este mensaje y de repente decís: es cierto, mi vida está desordenada, vacía y en tinieblas, y todo es un caos. Mi vida es todo un desastre existencial. Pues necesitas la intervención milagrosa de Dios para que empiece a revertirse todo, porque no podés seguir viviendo de esa manera. Yo te invito a pedir la intervención de Dios, y cuando vos pedís la intervención de Dios, Dios puede hacer de la nada lo que a vos te falta. Dios puede revertir rápidamente toda situación si vos le pedís a Dios con un corazón realmente deseoso de que Él intervenga en tu vida, y Él lo hace milagrosamente. Amén, amén. Por lo tanto, su intervención es milagrosa y es por su palabra. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que Dios hizo las cosas
de la nada y puede hacer todo de la nada. Puede revertir tu situación definitivamente. Vos a lo mejor pensás que es imposible, que vas a vivir una vida de calvario y sufrimiento hasta que te mueras. Y eso es pesimismo, eso es incredulidad, eso es negativismo. Y no tiene nada que ver con la fe, que cree que Dios hace milagros y maravillas. Una mujer hace mucho tiempo atrás, portuguesa, con su rostro trabajado por la miseria espantosa, lleno de arrugas, pero arrugas de llorar y de sufrimiento, me decía: yo voy a morir sufriendo y voy a morir, toda mi vida he sufrido y toda mi vida he sufrido. Yo le decía: pero no tiene por qué morir así. Usted puede cambiar si le da una oportunidad a que Dios actúe en su vida. Y yo te pido, iglesia, si vos estás en una situación miserable o en una condición de límite, de angustia, de dolor, de espanto, que le des un crédito a Dios para que Él intervenga milagrosamente en tu vida, y Él lo va a hacer. Créelo, por favor, créelo. El Salmo 33, versículo 9, miren lo que dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios habla y las cosas suceden. Salmo 148, 5, todo el Salmo habla de la creación de Dios, del cielo y de la tierra, y aquí dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados los cielos y la tierra. Dios puede crear de la nada todo lo que a vos te falta, lo que vos necesitas. Por eso necesitas pedir la intervención de Dios sobre tu vida. A lo mejor tu familia es un caos, tu situación económica es un caos, a lo mejor tenés un problema emocional, una ensalada rusa en la cabeza, pues Dios necesita intervenir en tu vida para traerte paz, gozo, esperanza, y aún puedas llegar a disfrutar la vida en su presencia. Pero vamos a ver ahora detenidamente esto. Dios lo primero que hizo, si te fijas en el versículo 3, dice la Biblia: entonces Dios dijo que sea la luz. Lo primero que creó Dios fue la luz. ¿Y por qué es necesario que lo primero que haya en nuestra vida sea la luz? Porque la luz trae orden, la luz descubre, la luz trae nitidez, claridad. Es como que podemos ver las cosas mejor. Si no hay oscuridad, hay tinieblas. Y fíjate lo que logra la luz. La luz puede lograr esto y muchísimo más. No vamos a analizar científicamente el tema de la luz, pero sí esto que nos llama la atención y nos viene bien reflexionar. En primer lugar, el beneficio de la luz es para que se vean bien las cosas, para combatir la oscuridad y para establecer orden. Estos tres puntos son fundamentales. Pero para que se vean bien las cosas, miren, a quienes hemos viajado en un avión a 10.000 metros de altura, vamos en la noche y de repente uno ve para abajo y se ve oscuridad total, pero de repente nos llama la atención luces que brillan en la oscuridad, y son aldeas, ciudades pequeñas, lugares pequeños, y uno dice: uy, ahí vive alguien, y nos llama la atención la luz. Se dice que desde el espacio la ciudad que más se ve son Las Vegas, por la iluminación y las luces que brillan en la noche. Pues la luz descubre realmente quiénes somos. Por medio de la luz se ven bien las cosas. ¿Qué pasa cuando se corta la luz? ¿Qué digo yo generalmente? Y algunos de ustedes se ríen como diciendo: uy, pastor, ¿cómo se le va a ocurrir decir eso? ¿Qué digo? A ver. Agarren sus bolsos. Bueno, yo no lo digo en broma, lo digo en serio. ¿Pero qué? No se ve nada. Ahí todos somos rubios y de ojos celestes, ¿no es cierto? Porque está oscuro. Pero cuando se prende la luz, nos podemos ver con claridad. Y no saben qué lindo espectáculo se ve de aquí. La luz descubre cosas. La luz trae al conocimiento lo que es verdadero, lo que puede resultar más allá de la apariencia. Fíjense lo que dice este texto de 1 Juan 1:5. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Es luz Dios, por lo tanto todo lo que le pertenece está iluminado, no hay tinieblas. Por lo tanto, las pequeñas oscuridades que podamos llegar a tener
por pecados practicados en secreto o cosas de las cuales no nos hemos arrepentido, inmediatamente se ponen de manifiesto ante la luz gloriosa de Dios, que todo lo descubre, que todo lo hace ver con claridad. En el versículo de Efesios capítulo 5, versículo 13, mira lo que dice el apóstol Pablo: mas todas las cosas, no algunas, todas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz descubre todo. Por eso siempre decimos, escucha por favor, es iluso que no se van a enterar. Es necio aquel que piensa que puede hacer algo y aún quedar impune. Tarde o temprano la Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Alguien lo va a denunciar, alguien lo va a sacar a la luz. Hay personas que hacen cosas en la oscuridad de la noche pensando que nadie los ve. Sin embargo, hay alguien que está mirándolo todo y anotando todo. Y será el juez que determinará a su tiempo el veredicto final, si la persona tiene que ir al cielo o tiene que ir al infierno. Pero aquí hay un tema importantísimo que tiene que ver con que todo sale a la luz, todo se descubre. Y es iluso pensar que no se van a enterar. Yo estaba en Brasil entrando por primera vez a una iglesia evangélica. Hacía unos pocos días que empezaba a ir a una iglesia. Yo nunca había ido a una iglesia evangélica, ni siquiera nunca había agarrado una Biblia. Y sin embargo, empecé a ir a esa iglesia, simpaticé con la iglesia y siempre me acercaba a una persona que me recibía y siempre me ponía a conversar con él apenas llegaba. Y un día cuando me acerqué a esa misma persona, noté que esa persona se escondía. Él era un poco mayor que yo, unos 4 o 5 años mayor que yo, y cada vez que me acercaba era como que él se escondía, y se escondía de alguien, y hacía como que yo lo tapaba. Y yo noté que le estaba escondiéndose a alguien. Y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dice, no, disculpa, mira, pero espera, quédate. Lo que pasa es que ahí hay una chica, había una chica contra la pared. Yo me doy vuelta y la veo, que estaba como en la puerta. Me dice, hay una chica ahí, dice, lo que pasa es que hace 2 días yo le hablé en la calle. Se la habían querido levantar en la calle a la chica, este bandido. Y estaba en la iglesia y le dio vergüenza cuando lo vi entrar a la iglesia. Era como que se sintió descubierto. Vaya a saber lo que le habrá dicho. ¿Qué le habrá dicho? Bueno, déjala ahí, no seas chusma, por favor. Pero vos no sabés. Todo sale a la luz, todo se descubre. Pero qué triste es cuando las personas están ocultando algo y tienen miedo, vergüenza, y saben que van a ser señalados y culpados de algo. Pero qué distinto es vivir en la luz y saber que Dios nos defiende, nos guarda. Yo decía en el culto anterior que muy distinto es cuando nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y eso forma parte de un pasado corrupto y maligno. ¿Sabés lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 8? No está en la filmina, pero toma nota, por favor. Este texto marcó mi vida. Cuando yo recién empezaba a llegar a la iglesia, este texto impactó mi vida. Y dice así: vosotros, ustedes, antes vivían en las tinieblas, pero ahora viven en la luz, pues anden como hijos de luz. Y yo dije, claro, yo antes vivía en las tinieblas. Me gustaba la noche, la farra, la bebida y andaba haciendo de todo. Y por supuesto nunca había leído la Biblia, ni siquiera sabía que existía una iglesia evangélica, ni siquiera me relacionaba con Dios. Pero cuando conocí a Dios, cuando conocí a Cristo, mi vida cambió. Como también la tuya. Amén. Y yo dije, antes vivía en las tinieblas, pero ahora vivo en la luz, pues tengo que andar como hijos de luz. Y ahí tuve que tomar decisiones y poner límites, porque no quería ser confundido. ¿Cuándo somos confundidos? Cuando de repente te ven venir a la iglesia y de repente te ven entrar en cualquier otro lado. Son cosas diferentes que no se condicen el uno con el otro. O somos de Cristo o no lo somos. Y esto es necesario porque la luz todo lo descubre. Dice en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5,
porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. En la noche está el diablo, esperando que la sombra, las tinieblas, la oscuridad oscurezca y la gente no se reconozca bien. ¿No es así que a la noche somos una cosa y a la mañana somos otra? Y estoy hablando como si yo estuviera en mi tiempo antes de conocer a Cristo. Hay quienes a la noche son bicharacheros, caraduras, atorrantes, bandidos, y se animan a muchas otras cosas, sumándole la bebida, la droga, pero durante el día hay quienes llevan una doble vida. Y esto Dios lo ve todo. Por eso nosotros tenemos que tomar una decisión para demostrar quiénes somos. En primer lugar, veamos, Dios creó la luz para que se vean bien las cosas. Y eso nos hace estar definidos, comprometidos e identificados. Definidos, comprometidos e identificados. El otro día fui a comprar algo en un kiosco y había dos con la camiseta de San Lorenzo. También vi algunos con la camiseta de Racing, cuando ganó Racing. Se identifican, se muestran, se descubren, tienen convicción de decir yo soy, pertenezco. Y algunos que son de Cristo esconden a Cristo, apagan la luz y no lo muestran como debieran mostrarlo, para que la gente vea la diferencia de que pertenecemos a Cristo y no al diablo. ¿Se entiende? Amén. Dios creó la luz para combatir la oscuridad. Y esto nos hace distinguidos. Fíjense, el diamante y el carbón son del mismo material, pero uno refracta la luz y el otro, o refleja la luz y el otro la absorbe. Uno es opaco y el otro es brillante. Y así también hay personas que son opacas y brillantes. Hay personas que iluminan y otras que quieren absorber la luz, porque no la tienen, no pueden irradiar luz. O en algunos casos la batería está ya casi descargada. Cuando alguno me dice, pastor, yo necesito un cable a tierra porque me voy a volver loco, yo les digo siempre, yo estoy siempre con un cable al cielo, no a la tierra, sino al cielo. Y eso me mantiene lleno de bendición y del poder del Espíritu Santo. Distinguidos, diferentes o distintos y distanciados. ¿Distanciados de quién? Del diablo, de la oscuridad y de las tinieblas. Miren lo que dice la poesía de Galiano, la parafraseé, pero miren qué linda, presten atención por favor. Galiano dice, somos un mar de luces, cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. No hay dos luces iguales, hay luces grandes y luces chicas y luces de todos los colores. Hay gente de luz serena, otras de luces tenues que no alumbran ni queman, pero otros iluminan la vida con tantas ganas que no se puede mirar sin parpadear, y quien se acerca a ellos se enciende. Luz tenemos en nosotros por Cristo Jesús, y Cristo dice que nosotros, si lo seguimos, somos también luz para este mundo en tinieblas y en oscuridad. Y por último, Dios creó la luz para establecer orden. Orden en la sala. Algunos se despertaron ahora. Para establecer orden. Y el orden tiene que ver con límites, tiene que ver con claridad, tiene que ver con separación, con santificación. Fíjense en el capítulo 1 de Génesis, 4 veces aparece la palabra separación. Separó las aguas, separó la tierra, separó el cielo, separó todo Dios. Porque tenía que haber orden, y el orden es necesario. Una cosa sin orden es desordenada, caos, confusión. Y hay personas que no solamente tienen una confusión muy grande en su ser, en su mente, en su afecto, en su casa, sino que eso se traduce también en la propia vida. Por eso necesitamos la intervención de Dios para equilibrarnos, para armonizarnos, para tener fuerza y virtud en nuestro interior. Pero si no está la intervención de Dios a nuestro favor,
¿quién está? Por eso yo te pido, iglesia, que en esta hora le pidas la intervención a Dios. Vos necesitas que Dios intervenga milagrosamente. Y yo te lo digo porque a veces pensamos en un Dios, pero no creemos que ese Dios pueda manifestarse en nuestra vida para revertir las situaciones que hoy son verdaderas maldiciones. Cuando hemos tenido la vigilia para quebrar los poderes malignos y romper toda maldición, yo me gozaba en ver al pueblo que venía creyendo que esa situación se iba a revertir. Y yo creo que se ha revertido en muchas vidas la maldición que pendía sobre ellas. Pero vos necesitas intervención de Dios hoy, sin falta. Y también tu familia necesita la intervención de Dios. Y Dios puede hacer la diferencia a través de cada uno de nosotros. Dice en Isaías capítulo 61, versículo 1, me trajo a memoria este texto un hermano: luz resplandeció sobre ti. Dios va a hacer resplandecer su luz sobre cada uno de su pueblo. ¿Cuántos lo creen?